Hola amigos, ¿cómo están? Sí, estoy comenzando el Face en vivo para charlar sobre desarrollo y sobre todo para charlar eh, con ustedes en estos momentos tan importantes que está viviendo la humanidad, de ajustes, de situaciones de gran incertidumbre, de momentos muy duros para mucha gente. Bien, que sigamos manteniendo una onda positiva, una onda muy afectiva con nuestros alumnos, con la gente de tenis, y hablar de lo que tanto nos apasiona, tanto amamos. Bien, y mientras vamos avanzando en el desarrollo de esta propuesta, de esta charla entre nosotros, voy a ir saludando a mis amigos que se van uniendo, bien, de diferentes partes de Latinoamérica y diferentes partes del mundo, ¿sí? Porque lo importante entre todos es hablar de desarrollo y prepararnos también para que el día de mañana tengamos el tenis, como yo siempre digo, el tenis se haga más grande, ¿no? Podrán encontrar que muchas veces, y acá los amigos Miguel Ángel, el buen amigo Alberto de Paraguay, ¿sí? Mandarles un fuerte abrazo, Claudio también, a los amigos que están viendo de diferentes lados, Fabián también, mandarles un abrazo. Eh, Como decía, tenemos que trabajar para hacer el tenis más grande, para hacer crecer no solamente la contención que nos toca ahora hacer, sino prepararnos para seguir desarrollando más tenistas. Y yo creo que, bueno, yo llevo 40 años, más de 40 años en el tema, he hecho muchos proyectos sobre el tema del crecimiento del tenis, el desarrollo, jugadores, ¿sí? Y la realidad es que muchas veces nosotros los técnicos, cuando entramos en la parte profesional, son pocos los que nos ayudan a desarrollarnos realmente o cómo hacer un plan. Bien, normalmente hay muy buenas escuelas de formación, hay muy buenas escuelas de formación en algunos países, pero no todos enseñan a hacer proyectos y a la vez en esos proyectos tener éxito, ¿no? Les mando un cariñoso saludo a Agustín, Jesús, Damián, Julio, que también se sumaron a la transmisión. Como les decía, para mí es muy importante que vayamos aprendiendo y nosotros desde nuestra institución estamos trabajando fuerte para que se hable más de tenis y más del desarrollo del tenis. Por lo cual, por eso estos son unos videos de introducción y son nuestras ideas. ¿Sí? También saludos a Reina, saludos a Agustín, ¿sí? Un fuerte abrazo para Argentina, mi tierra natal. Es importante entender de que enseñarnos a desarrollar en el tenis no está tan impuesto. O sea, hay ideas de cómo hacer un proyecto, hay ideas que tengo que componer, pero no necesariamente vas a un lugar a estudiarlo. Creo que es un gran desafío del tenis que tienen que incorporar más medios, bien, para hacer del estudio de cómo se hace el desarrollo, porque en definitiva el desarrollo nos toca a todos, ¿no? Federico también, un saludo, Agustín, buen amigo, gran jugador, también mandarles un abrazo, Charlie, Miguel, bien, mandarles un abrazo. Perdón las interrupciones, pero es parte del uso de la tecnología y de lo divertido de esto que en definitiva podemos interactuar. Recuerden que al final los que quieran mandar alguna pregunta o alguna idea o alguna consulta, voy a dejar en el post mi correo electrónico, bien, y incluso por una cuestión de tecnología tuve que improvisar, hacerlo con una pizarra. Tengo mucha información que me gustaría mostrarles desde la computadora, pero todavía tenemos que dominar un poco más la tecnología acá con el equipo y ver, porque en el Facebook Live no se permite. Pero bueno, a ver, avancemos porque hay muchas cosas. Y mi idea es hacer un face corto para que lo puedan ver, ¿sí? De 30 a 40 minutos, no más de eso. Obviamente hablar de desarrollo de jugadores y desarrollo del tenis es muy poco tiempo, pero la idea es darles algunas ideas, indicadores y recomendaciones que son fundamentales para establecer un programa de desarrollo de un jugador. Como decía antes, improvisamos con un pizarrón que espero que puedan leer. Si yo voy a ir mostrando algunas cosas y así podemos interactuar. El primer principio fundamental de cuando van a hacer un plan siempre es entender que tiene que estar basado en un modelo
un modelo científico, un modelo donde nos dé una base lógica y donde estemos apoyados en las ciencias para tratar de maximizar las fortalezas, el talento que tiene el jugador y a la vez minimizar los elementos que necesitamos trabajar. Bien, pues como en el caso de un jugador que ya tiene un programa. Más saludos a Carolina, a Rafa de Miami, fuerte abrazo amigo. Sí, Tom, bien, a Marcelo de Bolivia, a Rolando de Bolivia. Bueno, abrazo a todos, son amigos, somos una comunidad en toda Latinoamérica del desarrollo del tenis que con mucho menos recursos que otros continentes hemos mostrado muchos muy buenos resultados en términos de participación, como también en resultados con términos de jugadores. En 10 días vamos a tener una presentación y un webinar con varios de los top de Latinoamérica todos juntos charlando sobre el tenis latinoamericano. También saludos para Hakan, saludos para Gus, ¿sí? Charlie también saludos. Bueno, como decía antes, hay que establecer un modelo científico y pensar a largo plazo. O sea, y acá no estamos hablando porque tienes en desarrollo de un jugador, tienes el niño que recién empieza, el jugador que te viene de otro club, que viene ya con un aprendizaje, o el jugador que te viene, que quiere ser jugador de alto rendimiento y que tiene 7, 8, 9, 10 años y tiene la ilusión, ¿sí?, de aprender. Bien, entonces en cada programa siempre se ajusta en función de dónde comienzas. Por eso un elemento para mí muy importante que tienen que hacer, y lo hablaba en el anterior video, es que independientemente de qué plan de desarrollo hagas, siempre tienes que hacer un diagnóstico. Muchas veces nosotros cuando tenemos una academia nos apuramos, viene un papá, nos trae un jugador, ¿sí?, que viene de otro club y enseguida lo metemos, le vendemos un programa 2, 3, 4 veces por semana, ¿sí?, pero no establecemos muy bien el punto de referencia donde comenzamos. Esto es muy importante. Bien, porque primero la gente se olvida. La gente se olvida si traías un jugador que estaba 100 del ranking nacional y lo dejaste 30, bien, y de repente el día de mañana te tienen que dejar. Todos sabemos cómo es en el tenis, ¿sí? Y no estableciste bien el crecimiento. Entonces el concepto de generar un diagnóstico desde inicio de cómo golpea, cuáles sus golpes de base, su saque, su volea, su juego, su desarrollo táctico, ¿sí?, qué ranking tiene. Bien, o sea, generar un diagnóstico como un punto de referencia de partida, eso es muy importante. Muchas veces nosotros los técnicos nos apuramos, bien, y no establecemos en común cuál es el punto donde estamos arrancando, bien, porque queremos empezar, bien, y yo lo veo más como un defecto. Creo que tenemos que tomarnos 2 o 3 días para generar un diagnóstico real, que ese diagnóstico lo reciban los papás, lo reciba el jugador y establecer claramente el punto de partida. Obviamente si sos un chico de 6 años no es tan importante porque el chico no sabe jugar, o el chico de 4 o 5 años que entra a mini tenis, no vamos a hacer eso. Está muy claro porque entrará el sistema de desarrollo normal de una escuela de tenis. Estoy hablando del chico que viene de otro club, que ya tiene un proceso formativo, o del chico que tiene un determinado nivel de juego. Entonces, primero, establecer un diagnóstico, claramente. Segundo, establecer objetivos, o sea, ¿qué querés? O sea, ¿a qué vino aquí con ustedes? Bien, muchas veces pasa a los que tienen academia de alto rendimiento que el jugador o los papás quieren que el chico sea campeón nacional, que sea jugador de ITF, lo que sea, no pasa nada, ¿sí? Roló, un fuerte abrazo también a mi buen amigo Pablo Martín, gran entrenador, también está en contacto, bueno, un fuerte abrazo querido, ¿sí? Entonces, establecer objetivos, o sea, una vez que hiciste el diagnóstico, te sentás con los papás, te sentás con el jugador, te sentás con su entorno y estableces objetivos en común que vamos a buscar, o sea, qué es lo que él quiere y qué es lo que vos podés ver que podemos llegar. Y así establecer un plan de entrenamiento, de formación, que es un plan de desarrollo. Bien, desde el punto de vista del plan de desarrollo, hay 4 líneas que van juntas, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que lo que pasa en la cancha solamente es lo que compone el plan de desarrollo. O sea, por eso nosotros, los especialistas de desarrollo, hablamos de autopista. Generamos una autopista del desarrollo por el cual el niño va a recorrer en las diferentes etapas y va a tratar de llegar a jugar su mejor tenis o ser lo que pueda hacer. Entonces, el primer punto que quiero dejarles es que cuando hacen el plan, y dentro de lo posible que el plan sea escrito,
se manejan sobre 6 conceptos fundamentales. Hay 6 conceptos del plan que siempre tienen que tener. Yo me tomé el atrevimiento en la improvisación de todo esto, a ver si lo ven, primero, lo voy a repetir y lo voy a explicar, que sea sistemático. ¿Qué significa sistemático? Que produzca un sistema donde el jugador, como dice la segunda palabra, que sea progresivo, o sea, etapa por etapa, el jugador vaya adquiriendo las habilidades y recursos que ustedes quieren. Mario, fuerte abrazo en Punta del Este, Guillermo en Córdoba, ¿sí? O sea, todos los amigos, Guille, fuerte abrazo Jujuy, extraño ahí regresar a Argentina y saludar a los muchos amigos que tenemos allá, ¿sí? Entonces decía, sistemático primero, progresivo, ¿qué quiere decir? Genero etapas y hago que el jugador siempre vaya adquiriendo habilidades, bien, en forma progresiva. No meto al jugador a hacer en un nivel o en un nivel con jugadores que no lo pueden hacer, tampoco lo meto a competir, tampoco lo meto a hacer ejercicios que por ahí a veces son muy difíciles, bien, sirven para vender, sirven para hacer show de que el papá diga, uy, ¿cuánto sabe este entrenador? Pero en términos reales no sirve tanto para la evolución del jugador. Entonces, siempre un plan tiene que ser progresivo. Tiene que ser continuo. ¿Qué significa? O sea, tenemos que generar que en la relación sepamos que vamos a tener una continuidad y que el plan que yo llevo, en la formación de un golpe, en la corrección, el entrenamiento, hay una continuidad de tiempo que le doy. No voy a cambiar una volea o un saque de un día para el otro. Es muy frecuente, bien, hay una unidad de enseñanza que se sabe que para corregir un elemento técnico, sí, se necesita 21 días de formación y entrenamiento en forma continua. Acuérdense que la relación entre la pelota y la raqueta, bien, cada vez que el cerebro da una orden y cada vez que la pelota yo le pego, es un estímulo cerebral, es un estímulo motor. Normalmente desarrollar un golpe necesito 10.000 estímulos. Por eso el tenis es de largo plazo. ¿Por qué? Porque no voy a cambiar de un día para el otro. O sea, necesito una continuidad y necesito... El tenis es más parecido a la carrera de maratón que a la carrera de velocidad. Entonces, el tercer concepto fundamental entonces es continuo. El cuarto es que sea específico. Bien, aunque tengamos un programa de formación, cuanto más avance el jugador, el programa se va haciendo cada vez más específico a la necesidad de ese jugador. Obviamente, si el chico tiene 6 años y está en mini tenis, nuestros profesores van a estar preparados para enseñarles, bien, para ese nivel. Pero en la medida que el chico vaya pasando por etapas, el plan cada vez va a ser más específico para ese jugador. Aunque tengamos una escuela y las buenas escuelas generan estilo, ¿sí? Lo importante es que ningún jugador va a jugar igual. Van a jugar parecido, van a jugar con el mismo estilo, pero no van a ser igual. Como tampoco hay una derecha igual que otra, porque cada derecha siempre implica el tiro del otro. ¿Ok? Entonces es bastante importante entender que en el proceso formal de hacer un proyecto, voy a repetir porque si no lo están viendo bien, perdón por la pequeña pizarra de mi estudio, ¿no? Pero de todas maneras es la idea. El programa tiene que ser sistemático, tiene que ser progresivo, tiene que ser continuo, tiene que ser específico para el jugador. Cuanto más nivel, más va a ser específico. Tiene que ser evaluado. Bien, un error muy frecuente también en las etapas formativas es que los papás creen que la evaluación es el resultado del torneo. No, el torneo es una parte importante de la formación. La competencia no se puede mejorar, no se puede aprender sin competir. El tenis necesita competencia, bien, pero no es el modelo único de evaluación. Es una parte de evaluación. Por eso todos los programas de desarrollo hacen que los jugadores se evalúen en los entrenamientos. Acuérdense que nuestro deporte es uno de los pocos deportes que adelante de tu nombre tienes un número. ¿Qué significa? Que es bastante frío. O sea, hay otros deportes que es de apreciación. ¿Sí? En el fútbol, aunque Messi o Cristiano Ronaldo sean los mejores, no hay un ranking de futbolistas. En el tenis, como en el golf, adelante de tu nombre hay un número. Por lo cual siempre es muy frío. Bien, eso que permite entender que la mentalidad del tenista, y esto es un concepto fundamental que yo en el nuevo libro SAF 3 hablo mucho, que hay que enseñar a entender el juego. ¿Sí? Los jugadores tienen que entender el juego y parte de la responsabilidad de los entrenadores es que a edades tempranas
el jugador entienda el juego. Cuando vos le metés presión, cuando vos metés números, cuando estoy haciendo un ejercicio de derecha a derecha y digo, a ver cuántas metes de 10 en esta zona o con este ángulo o con esta intensidad, automáticamente se transforma en presión. Pero en las etapas formativas, la evaluación es parte del entrenamiento. Bien, y una de las cosas fundamentales de los entrenadores es que deben evaluar constantemente para, primero, aprender que el jugador domine la presión, ¿no? Y segundo, estar mucho más cerca del punto de vista de la visión que tenemos, es si el jugador está preparado para hacer lo que nosotros queremos. Porque cuántas veces, y hay montones de entrenadores muy buenos que están conectados, ¿sí? ¿Cuántas veces tuvimos jugadores que, como decimos, nosotros jugaban un huevo en términos de jugar muy bien, ¿sí? En entrenamiento, pero después iban a la competencia y no funcionaban. Pasa que hay jugadores que necesitan un soporte para mejorar su parte mental y su parte emocional, pero pasa también que muchas veces no metemos la evaluación como parte del entrenamiento para generar manejo de la presión, ¿sí? El tenis es un deporte de números, es un deporte progresivo, ¿ok? Acuérdense siempre de una ecuación muy simple que siempre hablamos. Uno hace golpes para ganar puntos. Gana puntos, si gano 4 puntos, gano un game. Si gano 6 games, al menos, depende del set, si gano 6 games, gano el set. Si gano 2 sets, gano el partido. Si gano 5 partidos, gano un torneo de un cuadro de 32. Quiere decir que todo empezó con el primer golpe que hice. Es una progresión matemática. Bien, por eso la evaluación es tan importante. Y que sea medible, muy importante. Que sea medible y es un ejercicio que tenemos que hacer los entrenadores cuando hacemos un programa de desarrollo del jugador. O sea, medir realmente el crecimiento. El crecimiento no se da por el ranking, no se da por la cantidad de partidos ganados solamente, sino porque muchas veces los jugadores en etapa de formación de 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años, ¿sí? La medición es otra. ¿Cuántas veces pasa que el número uno de un país en los 10, 12 o 14 años no termina siendo el mejor jugador profesional y el quinto o sexto termina siendo el mejor jugador profesional? Porque las etapas de maduración y las etapas de formación en las edades tempranas son diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, voy a intentar y vamos a hablar de los 4 ejes, ¿no? Los 4 ejes que tiene el programa de desarrollo. El primero, para los que han comenzado ahora, ¿sí? Tendrán que ver al principio para ver el concepto, ¿sí? Hay 4 líneas de la autopista cuando hace un programa de desarrollo del jugador. Vamos a hablar de la primera, que es la más conocida, que es las etapas de formación y los momentos claves del jugador. O sea, la etapa de formación comienza, el chico viene, vamos a suponer que todos nuestros jugadores son chicos de 4, 5, 6 años que empiezan en el mini tenis. Entonces, la primera etapa, que comienza la autopista, que está entre los 4 y entre 6 y 7 años, depende de la población, es cuando nuestra preocupación es todo el desarrollo motor. Como el tenis es un deporte tempo espacial, ¿qué significa eso? Significa que la pelota viene en tiempo y en espacio y el cerebro tiene que ajustar el momento para poder atraparla. La orden que cuando pegamos una derecha que da el cerebro no es pegar, sino es atrapar. El cerebro es bastante básico en eso, ¿sí? Aprende de las repeticiones que ustedes hicieron. Entonces, por eso el mini tenis y todas las actividades que se hacen a través de los juegos, a través de la instrucción, a través de la preparación de una escuela de tenis, en las etapas iniciales, cuanto más completas sean, cuanto más habilidades tengan, los chicos podrán jugar en los diferentes ejes, en los diferentes planos, atrapar, lanzar, compartir. Bueno, otro día hablamos, si quieren, de todo, y incluso quizás más adelante hago de cómo aprende el cerebro y cómo actúa el cerebro en la parte del tenis. Pero bueno, la primera parte, que el objetivo fundamental es desarrollo motor, utilizamos el mini tenis para que el jugador sea el más completo posible. Bien, a través del mini tenis utilizamos los juegos y luego viene la etapa de los 8 a los 11 años, ¿sí? Donde
donde el jugador tiene la formación general. ¿Qué es la formación general? Es donde aprende a hacer ya todos los golpes, bien, de una manera de no solamente saber aprender a competir, saber el conteo del tenis, saber el reglamento, sino obviamente pegar derecha, pegar revés, aprender un swing, o sea, todo lo que todos nosotros sabemos, bien, y que es fundamental para nosotros establecer en principio las bases generales de nuestra escuela. Bien, esta parte se llama formación general, bien, que es de los 8 a los 11 años. Básicamente el chico aprende a jugar, bien. En la medida que vaya habiendo avances, bien, el chico pasa a la tercera etapa. La tercera etapa es entre los 11 y los 14 años y obviamente esto es ajustado. Yo en mis libros, y tengo mucha información porque también tiene que ver con la maduración, tiene que ver con muchas variables. Hoy el tiempo es muy chiquito, el tema es que hablemos de la autopista, ¿no? Y porque los 14, 13 mujeres cambia, o sea, hay muchos detallitos para hablar. Ok, le mando también amigos a Jorge Char, un buen amigo de hace muchos años de Mitre, que estuvimos juntos trabajando. Te mando un fuerte abrazo, Jesús, Ignacio, uno de los mejores y quizás el mejor constructor de canchas de México. También un fuerte abrazo, sí, así que, bueno, sigamos. De 11 a 14 años es lo que se llama formación específica. ¿Qué significa? Ya no es la derecha, ya no es el golpe derecha, es la derecha con todas las variaciones que tiene el tenis. Porque en la primera etapa el chico aprendió las 3 cosas más básicas, que es la consistencia, los cambios de dirección, la profundidad y los principios técnicos. Una vez que tenía la formación general, empieza las variaciones, que son el efecto, la carga, la altura, ¿sí? Los cambios de ritmo para hacer, o sea, empezamos a trabajar ya no la derecha, sino es la derecha corta en ataque, la derecha corta en defensa, me quedó baja, la derecha alta, bien, empiezo a ser mucho más específico. O sea, no sé si saben, pero hay 54 derechas, también mi esposa está en línea, le mando un cariño, ¿sí? Que está en línea, también un saludo para ella, ¿sí? Carlos, Edwin, la gente de Caballero Tenis también, Pablo, bien, la gente de Córdoba, Pablo, fuerte abrazo, Paco también, fuerte abrazo, muchas gracias por estar en contacto, tenemos más de 100 personas en línea, le mando fuerte abrazo. El tema es, difundamos entre todos el gran amor que tenemos a este deporte y hagamos crecer el tenis preparándonos ahora para lo que viene, ¿ok? Bueno, sigamos. Entonces teníamos en la formación específica en los 11 o 14. Ya no enseño la derecha, ya es la de derecha con muchos contenidos. Hay 54 derechas catalogadas que podemos hacer. Obviamente no todos podemos hacer en primera instancia. Acuérdense que un golpe se enseña con 10.000 estímulos. Entonces en la medida que nosotros pongamos, y eso lo hacen los buenos entrenadores, estimulemos al cerebro con diferentes valores y valencias, ese jugador va a tener más recursos. Bien, hay un dato muy importante que se publicó en el año 95 y mi buen amigo Alberto el otro día hablaba sobre su sitio, sobre Richard Schomburg. Manfred Grosser y Richard Schomburg en el año 95 publicaron un estudio de la Federación Alemana, que lo hicieron para ellos, testeando más de 10.000 jugadores, ¿sí? En los cuales marcaban que el 85% de lo que un jugador va a jugar si es profesional, lo aprendió antes de los 14 años. Y por eso todos nosotros que seamos profesores, es muy importante la formación inicial, que le demos tiempo al cerebro y al cuerpo a aprender la mayor cantidad de habilidades. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando empiece la etapa del entrenamiento, la etapa del entrenamiento es la etapa de la carga, pero tú no puedes entrenar lo que no tienes. Bien, muchas veces metemos a jugadores a jugar y a competir y no saben cambiar un ritmo, no saben un slice, no saben sacar de diferente manera, o sea, tienen defectos técnicos. O sea, lo que graba el cerebro es el defecto. Cuando yo repito como el tenis es un deporte de repetición y el cerebro aprende por repeticiones y el cerebro es el que manda el impulso para que se crea la huella motora, ¿sí? En el músculo, bien, entonces yo repito el error y por eso traigo a colación mi maestro.
Mi maestro Felipe Lo Cícero, que fue el maestro de Vilas y fue el maestro de muchísimas, ¿sí? De muchísimos buenos jugadores, y también un fuerte abrazo para los amigos de Mar del Plata que también me están viendo, ¿sí? De mi club, el Club Náutico Mar del Plata, que fue mi club. Felipe te enseñaba hasta los 14 años, y a los 14 años, sin haber estudiado todo esto y sin haber leído, ¿sí? Porque de hecho falleció antes el estudio de Richard, ¿sí? Él decía, a los 14 años te tocaba el hombro y te decía, yo ya terminé, yo ya te formé, ahora buscate a alguien que te entrene. O sea, todos los que vivieron la época de Felipe saben esta historia. O sea, saben cómo Felipe naturalmente se sentía profesor más que entrenador. Bien, hay una famosa historia, como paréntesis, de Salatino en el Buenos Aires Lawn Tennis, bien, y donde entra Tiriac y estaba sentado Guillermo y estaba Felipe, ¿no? Y entra Tiriac al restaurante del Buenos Aires, que los que han entrado a Buenos Aires conocen que es un restaurante en la parte de abajo, el bar es una parte pequeña, y entra Tiriac y Salatino le dice, aquí está el maestro. Y entonces Tiriac dice, no, el maestro es Ley, yo soy el entrenador, ¿sí? O sea, soy el allenatore, o sea, muy claro el concepto. O sea, el concepto es que él era el formador y el otro era el entrenador. O sea, Tiriac era el entrenador. Pero bueno, ¿por qué esto es importante? Porque esto define que en la primera etapa nosotros tenemos que trabajar para que nuestros jugadores sean lo más completos posibles. Todos conocen la historia de Rafa Nadal cuando gana el campeonato de Alevín, ¿sí? Y Tony le muestra la lista de los 25 jugadores que ganaron en los últimos 25 años. La lista de los grandes de los campeones que ganaron el torneo de Alevín, y solamente 4 habían sido profesionales. O sea, Tony, el mensaje que da es sigamos formando, sigamos aprendiendo, y qué bueno que ganamos, pero es un punto de referencia nada más. ¿Ok? Entonces, sigamos. De los 14, bien, acuérdense, el 85% de lo que un jugador va a jugar lo aprende antes de los 14 años. Bien, cuanto más completa es la formación del jugador, potencialmente mejor jugador va a ser después porque va a tener más recursos. Cuando vos tenés 17, 18 años, hoy el tenis del mundo es un tenis muy competitivo, bien, donde vos tenés que pasar muchas etapas para aprender a competir a nivel internacional y a viajar, por lo cual ya no tenés tanto tiempo para corregir. Bien, entonces no apuremos las etapas, y yo sé que la mayoría de ustedes hacen eso, pero de todas maneras es una recomendación para que insistan y para que trabajen con los papás, porque muchas veces los papás que no conocen el recorrido, acuérdense que el tenis es una maratón, no es carrera de velocidad, ¿sí? La escuela checa hace muchos años decía 10 años para formar, 10 años para competir. Eso lo decían antes del año 2000. Hoy dicen 15 años para formar, 15 años para competir. Por eso hoy tenemos en el año, para darles una referencia y después hablamos, en el año 2018 Wimbledon batió el récord de cantidad de jugadores de más de 30 años. El 40% del draw de Wimbledon entre singles y dobles eran jugadores de 30 o más años. Los que seguimos el tenis hace muchos años sabemos que hubo que antes los jugadores de los 29, 30 años dejaban, eran ya veteranos, y hoy prácticamente están en la mejor etapa gracias a muchísimos elementos que tienen que ver con el desarrollo y también tienen que ver con que se sabe más. Bien, vienen las siguientes 2 etapas. De los 14 a 17 años, ¿sí? Es aprender a competir. El jugador ya entrena. Ya el jugador está formado, ya quiere jugar, compite a nivel nacional, compite incluso a nivel internacional, dependiendo de su nivel, pero obviamente compite con otras nacionalidades, con otros estilos, con otras mentalidades, con otras culturas. Bien, aprende a viajar. Hay muchos jugadores que son muy buenos jugando localmente, ¿sí? Pero no, cuando salen del país no les gusta el sacrificio, no les gusta comer la diferente comida que es la de su país, no les gusta dormir en diferentes camas o cambiar cada semana de hotel. Bien, y entonces su tenis se termina diluyendo. Quiere decir, los jugadores en la etapa de formación, entre los 17 y 18 años, tienen que aprender a competir, y a partir de los 17, 18 a 23 años, viene la parte de inserción profesional. Bien, uno siempre habla de los grandes campeones.
quiero mostrarles una curva, a ver si se ve, a ver si la ven, ¿bien? Esta es una curva de los cracks, ¿bien? Y contra los normales, ¿bien? Si ven abajo, es la curva de Nadal, los verdes, es la curva de Nadal, la curva de Djokovic, la curva de Wawrinka, la curva, aunque tardó un poquito más, la curva de Federer. Esos son ellos, ¿bien? La lógica es que tengamos jugadores en formación, que los preparemos para introducirse a los 23 años en el circuito internacional bien armado. Obviamente si es un crack va a ser antes. El crack siempre, a mí me tocó en nuestro programa cuando hicimos jugadores como Coria, Navaldián, eran ellos. Lo que le dimos nosotros fue una buena secundaria y una buena preparatoria, ¿sí? Pero la realidad es que le dimos una gran contención, pusimos los mejores técnicos que teníamos en ese momento, bien, pero los cracks eran ellos. Lo normal es que tengamos muchos jugadores que sean normales y el normal bueno y que hagan la curva roja. La curva roja es cuando el jugador entre los 23 y los 25 años se mete entre los 100 y el promedio de los 100 primeros del mundo hoy está en 28.2 años. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que el recorrido, cuando tienen un chavo, un chico, ya hablo como mexicano, ¿no? ¿Sí? Un chico de 17, 18 años, bien, y ese jugador quiere ser profesional, para estabilizarse en el circuito todavía le quedan entre 8, 9, 10 años. Bien, por lo cual, obviamente, los planes nacionales y los planes de desarrollo que tienen las federaciones, y también en el caso de academias o patrocinadores privados, tienen que saber que el recorrido va a ser muy largo. Bien, dependiendo el talento, la capacidad de entendimiento del jugador, se acortará. ¿Eso qué significa? Y probablemente más adelante haga otro video si quieren hablar más de esto, porque no es el punto fundamental. El punto fundamental es que la excepción es el gran jugador, la excepción es el campeón, la excepción es el jugador normal. Lo normal es que preparemos gente que juegue el tenis y que juegue bien, ¿sí? Que juegue tenis por su vida y que incluso la lógica es que cuando termine aquí vaya a la universidad con el tenis, que hoy es la opción más lógica en la formación de un jugador por los tiempos de maduración y ya hablaremos de eso. Pero bueno, no quiero seguir con el tema del alto rendimiento porque tengo poco tiempo y quiero compartir con ustedes. Porque solamente hablé de la autopista técnica. Bien, hay otra autopista que va por acá. Voy a cambiar de color. Que es la autopista de la competencia. ¿Qué significa? Claramente tenemos que tener en la autopista cuál es el desarrollo de la competencia adecuada para las etapas formativas de cada jugador. Recuerden siempre, la competencia es parte de la formación del jugador. O sea, el jugador tiene que aprender compitiendo. ¿Por qué? Primero, porque toma decisiones solo cuando está compitiendo. Segundo, porque aprende a dominar la presión. O sea, va a tener presión de jugar. No es lo mismo jugar en entrenamiento, jugar con el amigo en la cancha del club que tenga, que ir a competir a otro lado y lo llevan los papás, tiene expectativa, quiere mostrar lo que está haciendo. Entonces, acompaña el proceso formativo un proceso de desarrollo de formación. En las etapas iniciales, hasta los 14 años, normalmente en mini tenis el proceso van a ser juegos competitivos y juegos donde el challenge, donde el chico tenga que tener números, o sea, a ver cuántas pelotas metes en el cubo, cuántas pelotas en la cubeta si fuera mexicano o balde si fuera argentino, o sea, cuántas pelotas metes, 5, 10, o sea, hay un momento del aprendizaje y hay un momento que yo genero que el chico aprenda la presión. Cada vez que ustedes meten números, están dominando la situación de presión y están preparando al chico que entienda cómo es este deporte, ¿sí? Entonces, con juegos hago la primera etapa. Bien, en la segunda etapa, en la parte de formación general, es competencia en el club, competencia grupal, representante de un equipito del club contra otros, y competencia en grados bajos de muchas veces de competencias locales, regionales, provinciales, estatales, como quieran llamarlo. O sea, voy haciendo que sea parte del proceso
Bien, acuérdense, del proceso técnico también tiene que ir el proceso de la competencia, porque hay una cuarta parte de la autopista que es el aprendizaje de los padres, y ya tocaremos, pero parte de entender cómo tiene que ser la autopista de competencia es que los padres aprendan. Normalmente el chico que está en la etapa de formación general tiene que jugar entre 40 y 45 partidos de singles al año. Es una referencia. 40 a 45 partidos y unos 30 partidos de dobles. ¿Qué significa eso? Que el chico tiene que aprender a competir bien y siempre la competencia al nivel de él o un poquito más arriba. Y ahí acá voy a una ecuación que es muy importante hasta los 14 años. En general lo que se predica es que la competencia debe ser 2 partidos ganados, 1 partido perdido. Quiere decir, si lo metes en una competencia donde el chico gana, bueno, salvo que sea un crack, ¿no? Estamos hablando de chicos normales. En el proceso formativo, si lo metes y el chico gana, es bueno que pierda, porque también es bueno que aprenda a frustrarse, a manejar la frustración, a manejar el error, a manejar la sensación de haber perdido, de que tenía el partido. Bien, entonces la ecuación siempre es intentar, no es exacta, ¿sí?, que sea 2-1. Si el chico lo metes en una competencia donde pierde, entonces quiere decir que no está preparado para la competencia. O sea, si lo metes en un lugar donde siempre está perdiendo, corremos el riesgo de generar una mentalidad perdedora. Entonces está en un nivel que no es el correspondiente a él. Si lo metes en un nivel donde el chico juega con chicos juegan menos y gana todo el tiempo, se la supercree y cuando pierde un partido va a ser un drama. Entonces, parte del ejercicio del programa de desarrollo del entrenador es hacer una ecuación con respecto al sistema de competencia donde nos ayude al desarrollo mental del jugador. ¿Ok? A ver si alguno tiene alguna pregunta. Acá saludo a los amigos. Sebastián también, muy buen jugador. ¿Sí? Paulo, José Luis, también saludos. Matías, Augusto, Wally. ¿Sí? A todos les mando un abrazo. Gracias por conectarnos. Tenemos más de 100 personas en contacto directo, y lo cual Facundo también un gran profesor de Argentina, buen amigo, y también hemos compartido muchas cosas en su momento. Así que sigamos. Decía, la competencia en relación es una tasa de 2-1. Entonces, ¿cuál es lo importante de generar que la parte de competencia? ¿Sí? Es muy importante que establezcamos ¿qué tipo de competencia va a jugar? Dijimos, en la formación general, locales, nacionales de bajo grado, depende cómo se llamen, ¿sí? Ustedes, bien, estatales, bien, para entender, porque la competencia tiene que ser creciente también, tiene que ser, acuérdense, progresiva y continua, ¿bien? Es mejor que siempre tengan la zanahoria adelante para ir yendo, ¿bien? Cuando el jugador, si el chico es normal y tiene, vamos a suponer, un nivel de que está entre los 100 mejores de un país, los propios procesos de formación de los países normalmente tienen 5 o 6 grados de competencias. Ustedes eligen entonces. Bien, si el chico es muy bueno, deberá jugar en esta edad, que es desde los 11 a los 14 años, campeonatos nacionales y algún campeonato internacional representativo. Bien, no se desesperen, salvo que sea un crack. Si el chico es un crack, por ejemplo en Sudamérica tenemos el circuito COSAT, que es un circuito formativo extraordinario, ¿sí? Y el COTEC también es un muy buen circuito, pero obviamente COSAT tiene mucho más nivel de tenis que el circuito de COTEC, ¿sí? Y esto es un análisis, no es una clasificación. Entonces, lo que importa es que los entrenadores sepan, como dije el otro día, lidian con la realidad, ¿no? Y al lidiar con la realidad, analizan en función de las opciones que tienen con la realidad que tienen en nuestros países. Bien, entonces, cuando el chico ya pasa de los 14 años y ya está 70, 80, 85% formado en lo que ustedes crean, pasa a la próxima etapa, bien, que es la competencia de mayor exposición. Ya, dependiendo de su nivel, jugará más nacionales o nacionales mejores, y eso le permitirá salir a competir al extranjero mucho más. Acuérdense que la competencia, esto es muy importante, por eso hay muchos países que a veces no entienden, ¿sí?
y se quedan que el chico es el número uno del país, y ser número uno del país, si querés ser un jugador internacional, no tiene ninguna significancia, porque el tenis es un deporte internacional. Tienes que viajar, tienes que salir y entonces entrar en el ranking de juniors. Por ejemplo, hay muchos jugadores de 15 y 16 años en el ranking de juniors. Nosotros hicimos muy buenas experiencias, tanto en el programa que hicimos para Argentina, el programa que hicimos para Nueva Zelanda, el programa que hicimos para México, ¿sí? Metimos muchos jugadores en el top de la ITF, sabiendo que era parte de una progresión. Cuando hable en el próximo video que haga sobre desarrollo de jugadores de alto rendimiento, vamos a hablar de estrategias sobre eso. Bien, pero bueno, lo importante es que definan. A ver, en formación específica, el jugador tiene que tener 60 partidos de single y entre 35 y 40 partidos de dobles. Quiere decir que la carga de competencia no solamente sube en nivel, sino sube en cantidad de partidos al año. Ustedes se tienen que asegurar que parte del programa de desarrollo es que el chico haya jugado una cantidad de partidos para poder evolucionar su juego. O sea, no sirve, ¿sí? No sirve si el chico te juega 15 partidos y los 15 partidos son locales. No va a pasar de nivel. Bien, o puede ser que no tengan recursos. Bueno, eso es una parte de que hay que analizarlo. Bien. En la etapa de transición hacia lo que es el profesionalismo, se repiten los 60, ¿sí? A 70 partidos y 40 partidos de dobles, ya en nivel nacional e internacional. Y obviamente cuando ya el chico está en la transición de los 18 al 23 hacia el profesionalismo, que es el aprender a ser profesional. Yo prácticamente, miren que he tenido jugadores en mis programas cracks, ¿no? Y que han sido muy buenos a tempranas edades, ¿no? Cory a los 18 años ya era top 100, ¿sí? Sin embargo, creo que la etapa entre 18 y 23 es clave aprender a ser profesional, aprender los hábitos de los entrenadores que son top y que te enseñen a desde viajar, comer, entrenar, manejar la frustración, manejar una cantidad de elementos que tienen que ver con el aprender a ser profesional. Acá tenemos una pregunta de mi buen amigo, muchas veces, gracias Benjamín, Diego también un gran entrenador argentino, Diego Moyano, bien. Una pregunta de Dani Spatz, si el jugador juega bien, pero le van mal los torneos, aún jugando en una división, ¿qué les corre? ¿Qué les corrís? Yo, a ver, siempre creo que los jugadores, el resultado tiene que ver, voy a la pregunta, a ver, la voy a ver más clara. El jugador la rompe en entrenamiento, pero no está jugando en la división, pero no tiene resultados. Ahí los entrenadores tenemos que evaluar diferentes conceptos. El primero es el nivel de maduración del jugador. El jugador puede ser muy bueno, como ha pasado en muchos casos. En Argentina hemos tenido muchísimos casos de jugadores que en juniors jugaban muy muy bien, pero cuando iban a competir no resistían la presión o tardaban más. Bien, siempre recuerden que el crack no es la media. Nosotros trabajamos para la media. El crack es el crack. Él va a hacer su propio camino, como mostró antes. Entonces, para mí, lo que creo que hay que hacer es trabajar mucho la parte emocional, la parte del entendimiento, y en los casos que ves un jugador que compiten, generar una progresión en la competencia para entrar y salir, ¿bien? Para que el jugador se vaya adaptando. Y quizás hasta giras más cortas. Obviamente habrá que establecer cuál es el nivel del chico. Si es un chico que compite internacionalmente, habrá que limitar, bien, para poder trabajar más la parte mental, que es, por ejemplo, Claudio Sosa, con el equipo de trabajo, hicieron un gran trabajo con Thiago Tirante, que era un chico que no estaba teniendo los resultados en 16, 17 años a nivel ITF, terminó siendo el número 1 del mundo a 18, porque empezaron a parar y a trabajar más tanto la parte mental como emocional, bien, y tuvieron un gran éxito teniendo un jugador que termina ganando el Orange, el Eddie Herr, la Copa Yucatán, ¿sí? Supieron sacarlo a tiempo y trabajar con él. Así que es uno de los trabajos muy buenos para mostrar en un programa de desarrollo cómo se ajustó. Bien, me faltan dos y creo que todavía me faltan muchas más cosas que quiero compartir con ustedes, así que voy a ir un poco más rápido. Después dejo mi correo, si alguno tiene una pregunta, mi equipo, yo, estamos todos para compartir con ustedes. Y acuérdense que el próximo martes voy a hacer otra sobre el desarrollo profesional, el desarrollo de tu persona.
el desarrollo de vos como entrenador, ¿sí? Porque todas las escuelas de entrenamiento en general no te enseñan cómo ser un gran entrenador en términos de desarrollo, los entrenadores van aprendiendo así y se van ajustando y alguno le dice una cosa y otro otra, y entonces la realidad es que tenemos que contribuir para que haya escuela, y esa es la idea. Bien, vamos a las otras dos que acompañan esto. Bien, para hacerlo un poquito más rápido, voy a cambiar de color. Obviamente, perdón que me vuelvo un segundo, en la parte de 18-23, hoy los futures, ¿sí? Dependiendo del nivel, cantidad de futures, cantidad de partidos, se repite la misma ecuación, entendiendo el nivel de competencia que tienen. O sea, de 18-23 es la inserción profesional, es viajar, es hacer una tasa de mínimo 18 torneos internacionales. Obviamente, si sos un crack, bien, vas a jugar pocos y vas a pasar rápidamente la transición. Para que se den una idea, de hace 15 años, la ITF establece que si tú eres el número uno del mundo, equivales a un jugador entre el 250 y el 300 del mundo. Si es un jugador que está entre el 2 y el 5, equivales a un jugador que está en los 400 del mundo. No siempre es igual, porque depende de las generaciones, pero son puntos de vista estadísticos para tener referencia. Por eso es bastante importante que muchas veces meter el jugador por el lado de juniors, porque te da un punto de referencia hacia el profesionalismo y mezclar con el profesionalismo. Hubo un debate hace muchos años si era mejor meter los jugadores solamente por los futures o meter por el lado de la ITF y con junior. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, o sea, y depende del jugador, ¿sí? Así que muy importante establecer un plan de desarrollo con competencias y con sistema de entrenamiento, y no competir sin corregir y entrenar, sino sobre todo en la etapa 18-23 que está aprendiendo a ser profesional, tener la capacidad de parar cuando sea adecuado y poder trabajar con un muy buen entrenador si puedes. Si no tienes recursos, bueno, hay países que han mostrado que han sacado jugadores igual, pero no siempre los jugadores lograron su potencial. Acuérdense que un programa de desarrollo es que el jugador llegue a donde pueda llegar. A ver, les doy un ejemplo. Si tuviste un jugador que fue top 100 y que fue 70-80, pero tenía las condiciones de ser top 30, pues nos podemos poner contentos que fue 80, ¿sí? Pero la realidad es que si hubiéramos hecho las cosas diferentes, ese jugador podría haber sido 30 del mundo. Bien, entonces a veces el resultado engaña. Bien, entonces por eso es muy importante en etapas iniciales establecer un programa bien establecido, bien escrito, bien científico. Y ahí voy a la tercera parte, que lo voy a poner en verde. Espero que vean, voy a borrar esto. Perdón la improvisación, pero es las ganas de contribuir con ustedes y que todos juntos, con nuestro rival, el coronavirus, jugamos nuestro partido. ¿Ok? Entonces, la etapa que sigue es la etapa de las ciencias. O sea, hoy las ciencias aplicadas al tenis son fundamentales en los procesos formativos. Se acabó el maestro todólogo, el maestro que desde la formación sabía todo. Bien, normalmente debemos saber mucho, pero cuanto más nivel tengan los jugadores, necesitamos apoyarnos en un buen preparador físico, en un buen médico deportólogo, en un buen psicólogo, en un buen terapista, bien, gente que nos aporte recursos para que el proceso formativo, ¿sí?, siempre sea adecuado. Normalmente, por ejemplo, en el desarrollo motor, bien, normalmente los profesores de educación física están muy preparados. En alguna época en Argentina hicimos un programa escolar muy grande y también lo hicimos aquí en México. Metimos profesores de educación física en las etapas iniciales en los colegios porque estaban preparados para el desarrollo motor, ¿sí? Y les enseñamos de tenis. Obviamente no iban a saber de tenis como cualquiera de nosotros como entrenadores, pero sí estaban preparados para entender el desarrollo motriz que necesita un niño. Entonces, rodéense de gente muy capaz desde el punto de vista. En todos los programas que yo he hecho, siempre metimos gente de primera línea, gente que tenía que ver con las ciencias desde el día uno, porque obviamente teníamos
los mejores jugadores en el caso de Argentina, en México, cuando hice el proyecto de Nueva Zelanda, viste, con las cosas que hice en Brasil, también tuvimos muchos de los mejores jugadores. Pero siempre rodeate de gente que te va a aportar desde el lado de las ciencias y que va a evaluar, ¿bien? Y les cuento una historia íntima, que, bueno, no hay nadie conectados, pero una vez tuvimos una reunión, cuando Coria tenía 15 años, tuvimos una reunión y fuimos todos a comer a un restaurante en Palermo Viejo, que es un lugar de Buenos Aires, ¿sí? Y entonces en esa reunión estaba Tito Vázquez, que era mi director de alto rendimiento, ¿sí? Todos conocidos, un entrenador de primera línea. Estaba Gustavo Luza, que era entrenador nacional de 16 años. Estaba Claudio Sosa. Estaba Javier Maquirreín, que en paz descanse, un gran amigo, médico del equipo. Estaba Alberto Sete, que era el preparador físico de Sabatini, que era el preparador físico de nuestro equipo. Vino Pablo Pécora, que es psicólogo, uno de los mejores psicólogos de Argentina, ¿sí? Y alguien más, bueno, y Franco Davín, ¿sí? Y entonces tomamos la decisión, la pregunta era si Coria le generaba, porque Coria era muy rápido y era muy, por eso le dicen el mago, tenía una capacidad, un talento de manejo de la mano muy grande, pero era muy flaquito, muy chiquito. Y entonces la discusión que teníamos era si se le agregaba masa, ¿bien? O se dejaba su talento natural, se lo fortalecía, ¿bien? Y tomamos la decisión y discutimos en todos los que estábamos. Entonces la parte científica dio su parecer. Decidimos potenciar lo que él tenía, pero no trabarlo, ¿sí? No trabar exageradamente y sacarle demasiado físico. Esa fue una decisión muy clara, independientemente que no sabemos qué hubiera pasado de otra manera, ¿sí? Guille tuvo siempre muy buenos entrenadores, con nosotros estuvo hasta los 19 años, ¿bien? Pero hizo la secundaria, hizo la preparatoria con nosotros, con un equipo de ciencias y un equipo de entrenadores que yo dirigía de primer nivel. Y eso que permitió que a su talento le diéramos el recurso necesario de un programa de desarrollo que lo contenía, bien, con los mejores profesores posibles que en ese momento tenía nuestro país y que podía ofrecer como equipo nacional, como lo hicimos con otros jugadores que también salieron de ese proyecto. Pero es una historia para mostrar cómo las ciencias es muy importante, cuando tienen una duda, tengan un buen preparador físico, que lamentablemente en tenis no abundan tantos en nuestros países, pero sí creo que tenemos que desarrollar gente desde las edades de escuela de tenis que estén con nosotros en los procesos formativos, que te van a dar no solamente otra visión, sino que van a generar que el aprendizaje motor sea mucho más puro, mucho más limpio e incluso mucho más rápido. Bien, y vamos al cuarto. Bien, entonces para marcar un buen PF, un buen preparador físico, un buen médico deportólogo, nutricionista, un psicólogo para temas específicos. Los temas que tienen que ver con la cancha lo manejan ustedes, pero sí, siempre mucho, o si quieres que tu equipo aprenda más elementos que tengan que ver de cómo es la psiquis de los chicos en formación. Entonces, trabaja con un psicólogo, con reuniones grupales, con reuniones también donde participen los entrenadores, donde los chicos aprendan a activarse, aprendan a relajarse, aprendan a visualizar, todas rutinas necesarias para terminar siendo un jugador de alta competencia, ¿sí? Y obviamente un kinesiólogo o un terapista para recuperar en el caso de que haya sobrecarga o lesiones. Ok, y vamos al cuarto punto fundamental, que es lo que tienen que ver con ustedes y lo que tienen que ver con lo que hacen en cancha. Lo que hacen en cancha, independientemente de la sapiencia, del nivel que tengan, también es importante que formen parte de un programa de desarrollo. Entonces, la cuarta línea está marcada lo que yo llamo la cultura del tenis, el aspecto cultural, bien, que es el plan de desarrollo de tenis que ustedes tengan, pero el contenido. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer? ¿Qué golpe vamos a darle prioridad? ¿Qué tipo de característica? O sea, a lo que ustedes hacen, definir claramente contenidos tenísticos. También en esta parte, en este eje que es el eje cultural, hay que trabajar con los papás, para que los papás aprendan también de tenis. Y voy a pasar rápidamente porque ya llevo mucho tiempo y
y la realidad es que todos tengan como un video abordable, ¿no? Entonces, en esta parte, bien, siempre creo que los ejercicios que ustedes saben, y cada maestro tiene sus propios ejercicios, ¿sí? Es muy importante definir un sistema, ¿bien? Entonces, si grabaron estas cuatro líneas van juntas en la planificación de un jugador. Voy a poner mi correo para que quiera saber más y probablemente cuando hablemos de alto rendimiento lo extienda. Quiero borrar e ir a la parte del desarrollo de ustedes en cancha, algunos conceptos fundamentales que los ejercicios que ustedes ya saben, ¿sí?, tengan que tener, que eso es muy importante, porque el tenis es un deporte sistemático. Mi maestro Felipe Lo Cícero tenía un sistema, sacó 7 jugadores entre los 100 del mundo y lo que tenía era un sistema de formación que todos hacían. Bien, y obviamente había cosas que hacía mejor y había cosas que no enseñaba tan bien, pero de todas maneras, como tenía un sistema, todos los jugadores aprendían a jugar y por eso de Mar del Plata, que no solamente salió Vilas, porque Felipe tenía como sistema que tú antes de pasar a la cancha tenías que hacer una hora de frontón. Y esa hora de frontón, los primeros 15-20 minutos, y obviamente eran otras generaciones que los chicos de hoy. No quiero decir que lo tengan que hacer, estoy dando un ejemplo, ¿sí?, de un maestro que tuvo resultados, ¿sí?, que fue prácticamente el maestro que cambió la historia del tenis argentino con Vilas como su mejor jugador y como su representante de sus ideas, ¿sí?, pero tenía un sistema. Entonces, a todo el conocimiento que ustedes tengan, creen un sistema de pasos en los cuales los jugadores tienen que hacer. Bien, no importa cuál es el sistema. Si algo tiene el tenis es que de muchos sistemas salen jugadores. No hay un solo sistema. ¿Sí? Sí. De hecho, salen del modelo francés, del modelo español, en su época del modelo sueco, del modelo argentino, o sea, del modelo de Estados Unidos, el modelo checo, o sea, los australianos tuvieron su época. Bien, entonces es importante entender que no importa el conocimiento que tengas, sino que sea sistemático para poder aplicarlo a los jugadores. Y si tienes un equipo de profesores, todos hagan el mismo sistema. Entonces, voy a borrar un segundo. Entonces, primer concepto fundamental es generar tu sistema. Cuando haces un drill o haces un ejercicio, todo ejercicio pasa por un filtro mental de 7 áreas. Son 7 áreas, bien, que componen el filtro de cada ejercicio que ustedes hagan. El primer filtro es la táctica. Luego viene la técnica. Luego viene la biomecánica del golpe. La parte física. Ahora explico cada uno. La parte mental. Emocional. Y cultural. Ahora os explico. Quiere decir que cuando tú decides un ejercicio, bien, siempre va a pasar por estos 7 filtros. Tú puedes ponerle el foco en donde quieres. Ahora vamos a suponer que hacemos un ejercicio de saque abierto, la bola queda corta y entro de derecha, con derecha paralela en ataque. Cualquiera. Estoy inventando porque lo importante es entender la lógica, ¿sí? Entonces, si el filtro es táctico, vas a analizar que el ejercicio esté hecho para que el saque de tu jugador con slice abra hacia la derecha lo máximo posible del jugador, para que el retorno venga de afuera para adentro y la bola queda en la mitad de la cancha y ves al jugador que ataque con su derecha paralela. Quiere decir, desde el punto de vista del desarrollo conceptual de la táctica, definiste que tu jugador abre espacio. Cuando generó espacio y sacó al jugador de la cancha, la bola viene de afuera hacia adentro y entonces vas a jugar una pelota de cierre, que en este caso es paralela. Bien, entonces pasó el ejercicio por un filtro táctico. ¿Qué pasa con el filtro técnico?
te vas a dar cuenta si tu jugador tiene el slice para poder hacerlo. Si el jugador tiene la capacidad de generar con el slice la apertura y el giro para la pelota para que pueda abrir. Y después vas a ver si el jugador reconoce la pelota corta y tiene la capacidad de generar un tiro de cierre paralelo. Entonces, el mismo ejercicio desde el punto de vista del análisis táctico, ahora lo estás viendo desde el punto de vista técnico. Bien, entonces, check. Tácticamente mi jugador entiende lo que tiene que hacer, técnicamente lo puede hacer. El tenis es un deporte de repetición. Saludo a mis amigos, a mi amigo Pedro de Perú, un abrazo. A mi querido Pepe Lorca también le mando un fuerte abrazo, que está viendo y que espero que esté muy recuperado porque es un gran prócer del tenis argentino y un gran tipo. También Martín Barbagelata, también te mando un fuerte abrazo. Jan, también un abrazo. Bien a todos los amigos que están viendo. ¿Sí? Entonces, el mismo ejercicio, hice el análisis táctico, pasé al análisis técnico de lo que lo puede hacer. Veo desde el punto de vista biomecánico. Como la biomecánica significa la utilización de las fuerzas para generar dos conceptos que son fundamentales, que son la eficacia y la eficiencia. La eficacia es que el jugador pueda hacer lo que queremos que haga y la eficiencia es que use la mínima cantidad de energía, con el mínimo riesgo de lesión posible. Bien, ese es el concepto, con la máxima potencia posible. Entonces, cuando un golpe es eficiente, es cuando el jugador, y siempre se da cuando tiene buena técnica, genera el máxima potencia y el máximo resultado, bien, con el mínimo esfuerzo posible, algo muy fluido, muy natural, ¿sí? Y tiene bajo riesgo de lesión. Entonces, analizamos si hay cadena cinética, si hace fuerza, acción y reacción contra el piso, si hace torque con la rotación, si trabaja con su energía elástica, todas las cosas que ustedes ya saben seguramente, bien, pero vemos para poder hacer ese slice, si mecánicamente lo hace o si hacer ese slice está forzando la máquina, está haciendo todo con la mano y entonces probablemente tenemos el riesgo de no solamente no tener eficacia, sino quiere decir errar mucho, sino el riesgo de lesión. ¿Ok? Bien. Físicamente nos damos cuenta que nuestro chico tiene problemas de acción y reacción, quiere decir no baja las rodillas, no hace fuerza contra el piso y entonces que nos damos cuenta desde el punto de vista de la lógica biomecánica, ¿qué quiere decir? Hablaré con mi preparador físico, vamos a trabajar mucho más sentadilla, push-ups, lo que fuera, sí que necesitamos, porque necesitamos desarrollar más fuerza contra el piso para que esa fuerza se transfiera a través del cuerpo y pueda entrar a la pelota para abrir o para cerrar, porque por ahí sí reconoce la bola corta, pero no arranca, ¿sí? No arranca, entonces no tiene la explosión de ir hacia adelante. Por lo cual también es un elemento importante que en el ejercicio, check físico, check biomecánico. Mental, bien, el mental tiene una composición de varios factores. Uno es la toma de decisión. Entonces, muchas veces el jugador está, suponete, 15-40 y el otro jugador le solucionó siempre la devolución abierta y toma la decisión estando 15-40 abajo con quiebre o 15-40 en un match point en contra y toma la decisión de sacarle hacia la derecha cuando el otro jugador se lo viene dominando. Entonces la decisión es mala. El punto de vista mental siempre se analiza primero de la toma de decisión y segundo en la capacidad de resolver situaciones conflictivas. Bien, en este caso, si el jugador toma la decisión táctica de sacar hacia la derecha cuando ya está match point en contra y donde el otro jugador le viene dominando la situación, es una situación errada, por lo cual tenemos que trabajar con él. Bien, y si es una situación de presión, que en vez de sacar abierto, saca mucho más adentro y no tiene tanta curva, es porque el jugador tiene miedo. Trabajaremos también con esa parte. Bien, emocional, si el jugador se desespera, si el jugador tiene la capacidad de sostener el ejercicio y hacerlo muchas veces. Y la última, que es la cultural, es si el jugador entiende. Yo creo que los entrenadores, y esto es un tema muy importante para mí, tenemos que enseñar a entender el juego. Y el juego, el tenis, es un deporte desde el punto de vista del programa de desarrollo de los jugadores muy particular. Bien, por ejemplo, para darle 4 o 5 conceptos. Yo cada vez que voy a un curso internacional siempre digo lo mismo. En el tenis gana quien gana los 2 últimos puntos, ¿no?
tú podés haber estado todo el partido parejo, 5 iguales en el tercero, 3 horas de partido, y el que va a ganar es el que en el tiebreak te ganó 7-5 o te ganó 7-5 en el tercero con games. O sea, quiere decir, al final del partido es el momento de mayor tensión para cerrar. Sin embargo, en muchísimas academias, cuando termina el entrenamiento, los últimos 10-15 minutos son juegos. Son el rey de la montaña o diferentes juegos. O sea, es el esparcimiento. Cuando vos tenés academia de jugadores de alto rendimiento, desde mi punto de vista, tenés que entrenar los últimos 10 minutos full power, con altísima intensidad. ¿Por qué con altísima intensidad? Porque estás entrenando la cabeza que en el momento del cierre vas a poner lo mejor que tenés. Sin embargo, como recuerden, el tenis es un deporte de repetición. Si yo repito en mi academia que los últimos 15 minutos, 20 minutos son de diversión, de juego, estoy no entendiendo cómo es el tenis y estoy entrenando algo que después no va a pasar, porque en los últimos 10 minutos ahí voy a tener que estar muy perro. Entonces, es importante entender que la lógica, por ejemplo, otra lógica, las academias funcionan de 2-4 o de 4-6, ¿bien? ¿Por qué? En términos formativos está bien, pero si tenés un jugador bueno, vos lo que le pedís al jugador es intensidad, compromiso, responsabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿por qué tiene que durar 2 horas? Puede durar 1 hora y media. Si el tipo le jugó increíble, entrenó full, le decís, se terminó, andate. Porque el tenis no se basa en horario. En el tenis una particularidad que hay, para que también metan en los ejercicios, que hay hora de comienzo, pero no hay hora de terminar. Entonces, muy importante que cuando ustedes hagan, cuando ya están jugadores buenos, no se rijan por horario, ríjanse por intensidad, por compromiso, por responsabilidad. Eso es parte de su programa de desarrollo también, ¿sí? Es muy importante meter conceptos en el SAF 3, que se publica este año, lo dejé el año pasado, se va a publicar después de todo esto este año. Hay más de 30 características del tenis que se pueden aplicar a los ejercicios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entender el tenis es parte del proceso formativo. Y si tu proceso formativo no hace entender el tenis, entonces estamos fallando. ¿Ok? Entonces, primer concepto fundamental es que un ejercicio puede pasar con los 7 filtros, puedo tener el objetivo de trabajar los 7 filtros o puedo poner foco en uno. Lo importante es que la mente del entrenador en el programa de desarrollo aplicado a cancha, el ejercicio que tú definas siempre va a pasar por estos 7. ¿Bien? Entonces, acuérdense, táctica es ¿qué quiero hacer? Voy a sacar abierto para sacarlo afuera. Si la pelota viene corta, del lado de mi revés juego cruzado. Si viene del lado de la derecha, bien, entro con mi derecha paralela y cierro el ángulo. Ok, el jugador sabe qué quiere hacer. La técnica es cómo lo voy a hacer. Acuérdense siempre, la técnica es la forma que voy a ejecutar lo que la táctica. Por eso la táctica y la estrategia van primero. Bien, porque es la filosofía del juego, es entenderlo. La técnica es el cómo lo voy a hacer. Por eso en el mini tenis, cuando el chico aprende a tirar al balde de un lado para el otro, y tira en el balde una pelota y tira al balde otra pelota, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Aprendiendo lado a lado. Bien, y vos desde el mini tenis le estás enseñando al chico que lo importante es siempre jugar el espacio vacío, el espacio donde uno está. Bien, no jugás al centro, sino jugás a un lado o al otro. Empezás desde chiquito, le pusiste un balde a la derecha y un balde a la izquierda y le haces tirar pelotas todo el tiempo. Bien, entonces, muy importante para nosotros entender que los principios tácticos dominan, porque es la filosofía del juego, ¿sí? Y los técnicos es el procedimiento, el cómo. Luego está que tiene que acompañar de siempre el proceso mecánico. Hay que entender la biomecánica, no hay que darle súper protagonismo, pero fíjense siempre que los grandes campeones tienen patrones biomecánicos iguales, tienen estilos diferentes. Pero cuando le pegan a la pelota y en el momento del impacto y en el momento cómo están apoyados, cómo están atrás de la pelota, siempre, no importa si es Djokovic, si es Federer, si es Nadal, tienen prácticamente los mismos conceptos mecánicos. Bien, entonces no hay que confundir estilo con mecánica, ¿sí?
La mecánica es igual, las válvulas de un coche son iguales en cualquier coche. Bien, te va a cambiar la cobertura, te va a cambiar el modelo, el estilo, el color, ¿sí? El diseño, pero adentro la lógica de un motor para el 80-90% es igual. En el tenis pasa lo mismo. Bien, entonces, referente a la parte de biomecánica, es muy importante entender, nosotros la cuna del tenis argentino se basa en los apoyos, ¿sí? Se basa en muchísimas cosas que tienen que ver con la fuerza contra el piso, por eso es importante bajar. También cuando hable de alto rendimiento vamos a charlar un poquito sobre ese tema, ¿sí? Pero es importante entender que la energía siempre es de abajo hacia arriba. Bien, por eso los jugadores se apoyan, bajan. Bien, no es que bajen para saltar, sino es la cadena cinética a través del tiro. Eso es, si quieren otra vez charlamos del tema largo porque hay mucho para hablar de eso, ¿sí? Entonces, la parte física, si está preparado, tanto muscular como en la parte articular, la flexibilidad, por ejemplo, la flexibilidad es un elemento clave de los jugadores de tenis, ¿sí? Creo que es una de las habilidades menos trabajadas a tempranas edades porque se cree que el chico lo tiene naturalmente, ¿sí? Pero no entiende cómo la tiene que mantener. Entonces la flexibilidad es muy importante trabajarla en su programa de desarrollo, ¿sí? La parte mental, aprender a tomar decisiones, muy importante, aprender a leer al otro, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales de aprender a competir es leer al otro. A ver, ¿qué empuñadura tiene? ¿Cómo se para? ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que un chico fue a competir y termina perdiendo y si ustedes salen le dicen, pero no te diste cuenta que era zurdo? Y el chico te dice, ah, era zurdo. Porque tanto trabajamos, carga sobre el lado del revés, que el chico no leyó que el otro era zurdo. Bien, o a veces pasa el entrenador de afuera diciendo, no, cambia de lado porque todo es zurdo. El tema es porque no le enseñamos al jugador a leer. La capacidad de leer la situación y tomar una buena decisión es clave. O sea, el cerebro trabaja sobre 4 etapas. La primera es percepción, leer al otro. Luego toma de decisión y luego ejecución. Corregimos mucho ejecución sin corregir las otras dos. Esto está en la parte mental. La parte emocional es la inteligencia emocional para el jugador ser capaz de repetir, ser capaz de ser persistente, ser capaz de aguantar la presión que muchas veces tiene el otro. Mariano, fuerte abrazo. Jaime, Fernando también de España. ¿Sí? Me alegra que grandes jugadores y grandes entrenadores compartamos. Es una lástima que el Facebook Live no tenga Facebook para que todos estemos, ojalá tecnológicamente encuentre para que todos podamos hacer una gran colectividad. Así que les mando a todos un fuerte abrazo. Como dije en el video anterior a todos, aprovecho que hay más de 100, mucha garra, muchos huevos con este match que tenemos que jugar contra el coronavirus, ¿sí? Mantengan a sus alumnos, a su gente positiva, charlando, contribuyendo, ¿sí? A nuestro estilo, con mucha garra, mucho huevo, mucha actitud, ¿ok? Entonces, y la última es cultural, ¿sí? Cultural es que sepan de tenis. Muchos clubes, muchos procesos fallan porque la gente no entiende el proceso de un desarrollo de un jugador, lo que toca, ¿sí? Los amigos de Brasil también, muy fuerte abrazo también, ahí estamos todos juntos. Ahí Leandro, Víctor, ¿sí? Grandes amigos que tengo en Brasil también, he trabajado con ellos, así que también a Juan Manuel en el sur, también te mando un fuerte abrazo. Entonces, a ver, insisto, en lo cultural hay que trabajar, los papás tienen que saber, el chico tiene que aprender y tiene que saber la historia, tiene que saber de dónde viene, cómo es el estilo, por qué el tenis argentino, en el caso del tenis argentino, o en el tenis mexicano, o el tenis brasileño, o el tenis de Latinoamérica, ¿sí? Nosotros hemos tenido muchos grandes campeones que desde menos recursos, gente como Andrés Gómez de Ecuador, como Guga, ¿sí? Como obviamente Guillermo Vilas, como Delpo, Sabatini, o sea, mucha gente, Raúl Ramírez, o sea, gente de toda Latinoamérica, bien, y ni hablar de la época vieja, que también ha habido grandes campeones como Osuna, Palafox, bien, Enrique Morea, bien, muchísima gente, Thomas Koch, o sea, Mandarino, o sea, mucha gente que ha construido una Latinoamérica fuerte en tenis, con mucho menos recursos y mucha menos accesibilidad. Por eso siempre yo lo digo,
y que he trabajado en toda Latinoamérica y he trabajado muchos proyectos grandes, ¿sí? Tenemos que reivindicar nuestro tenis que ha producido gran cantidad de jugadores con menos recursos, menos posibilidades. Por eso tenemos que seguir innovando, ¿sí? Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir haciendo cosas. Para terminar, quiero hablar de las 8 leyes fundamentales que hacen un ejercicio, ¿sí? O sea, hablé de los filtros. En los ejercicios hay metodologías que aplicar, que obviamente es mejor hablarlo en cancha, pero quiero marcarles rápidamente las 8 leyes que para mí son fundamentales, que cuando hacen un ejercicio siempre respeten, siempre hagan. Tú frenas en un semáforo en rojo, no importa si estás en Japón, si estás en Estados Unidos o si estás en Argentina, o si estás, bueno, a veces en Latinoamérica lo pasamos igual, pero a lo que me refiero es que no debería ser. O sea, frenas en un semáforo en rojo, ¿no? Entonces, rápidamente, cambio. Rápidamente las 7 leyes, las anoto para que si quieren anotarlas, las pongan, y es fundamentalmente porque el tenis es un deporte sistemático. Hacer un deporte sistemático, hay leyes que tenemos que respetar cuando hacemos un ejercicio. Bien, para entender que tenga la mayor capacidad de efectividad ese ejercicio, en función del objetivo que tenemos. Entonces, la primera ley, ¿sí? Estas son las leyes. La primera ley es la ley de la intención. Las voy a poner todas y después las explico rápidamente así. La segunda es la ley de la movilidad, la tercera es la ley de la realidad. La ley del ajuste, la ley del enganche, la ley del impacto y la ley de la repetición. Ok. Estas leyes siempre funcionan en todo ejercicio. La ley número 1 dice que cuando ustedes hacen un ejercicio, el cerebro aprende por repetición. Si tú haces una derecha-derecha cruzada, sin marcar una zona, sin marcar un objetivo, para el cerebro, que no sabe de tenis, el cerebro es una gigantesca máquina que es como una esponja, aprende lo que tú le enseñas. Bien, entonces, si al cerebro le dices que jugar al tenis es hacer así, el cerebro va a jugar así. ¿Bien? El cerebro no juzga, el cerebro aprende primero en función de repetición. Entonces, la ley de la intención dice que tú tienes que marcar la cancha cuando hagas un ejercicio de desarrollo, un ejercicio de formación, para que el cerebro ajuste el foco. Bien, sepa, no es lo mismo pegar en general, meterlo a una zona general de derecha a derecha, que ajustar a una zona que tú quieras. Obviamente esto es mucho más fácil de hacer en una cancha, ¿sí? Pero para mí es importante que ustedes tengan en cuenta que la ley de la intención siempre tiene que estar presente, siempre tienes que manejar, centrar el cerebro en foco en un objetivo. Cuando alguna vez ustedes fueron a una kermés, ¿bien? Una kermés, una fiesta de esas que hay en una feria, ¿no? Y que tenías que lanzar para ganarte, lanzar una pelota, lanzar un disco o lanzar algo para ganarte el oso, ¿qué hacía el cerebro? Te hacía apoyar lo máximo posible, porque como tenía claro el objetivo, te acercabas lo máximo posible para tratar de llegar y tener la mayor precisión posible. Bien, ¿eso es por qué? Porque el cerebro tiene clara cuál es tu intención. Como sabe que si vos embocás en ese vaso la pelotita de ping-pong, si invocás 3, te vas a llevar un oso, automáticamente el cerebro enfoca. Bien, entonces, no hagan ejercicios con la cancha pelada, hagan ejercicios en etapas formativas, bien, en etapas de desarrollo de jugadores, donde esté muy clara la intención. No es lo mismo una pelota corta que una pelota larga. No es lo mismo una pelota al centro de la cancha que una pelota con ángulo. Bien, entonces la ley de la intención marca el proceso formativo del cerebro y hace que ustedes entiendan cómo funciona el cerebro y cómo graba. Si yo no le presto atención, el cerebro va a grabar sin prestar atención. ¿Ok? Vamos a la segunda ley.
Esto está en mi libro igual, pero de todas maneras es una referencia rápida para que entiendan las 7 filtros y las leyes que componen cuando hacen ejercicios en el desarrollo del jugador, ¿sí? La segunda ley es la ley de la movilidad. Vic Braden, un gran entrenador que fue uno de los líderes de la enseñanza a nivel mundial, tuve la oportunidad de estar con él en el año 81 y estar casi 3 semanas ahí con él, decía, ¿de qué te sirve tener la mejor derecha si no llegas a la pelota? El tenis es un deporte de naturaleza, primero de mover los pies, primero de movilidad, antes que golpear. Y muchas veces en la ecuación manos y pies, bien, enseñamos mucho más la mano que al pie. Bien, obviamente voy a ver si resuelvo el tema de tecnología, si le muestro algunas cosas más adelante en video, pero lo que importa es que la movilidad sea trabajada simultáneamente con el pie. Entonces resolvimos con la ley de la intención, el cerebro entiende, con la movilidad los pies se mueven y hago el ciclo de la movilidad, el apoyo, la recuperación, el paso explosivo, el paso del split step, todo lo necesario del circuito de la movilidad, bien, y luego le pego. Ese es el orden. Cabeza, pies, mano. Cabeza, pies, mano. Ese es el orden que tenemos que formar al jugador. Entonces muchas veces pasa, y yo que he recorrido bastantes países disertando y viendo, que tú ves jugadores parados haciendo derecha a derecha sin recuperar. O sea, y cuando la lógica es que cuando vos golpeas de derecha a una derecha cruzada y generaste ángulo o generaste carga, vas a recuperar la zona adecuada para el próximo tiro. Eso no lo entrenan. Hay una máxima fundamental para mí que es el golpe nace y termina en la posición de listos. ¿Qué significa eso? Que si vos pegás parado en un lugar y no estás recuperando, no estás entrenando una de las variables más importantes de la movilidad, que es la recuperación. Miles de estímulos sin entrenar en la recuperación, olvídate que vas a recuperar bien en un partido con un jugador bueno. ¿Ok? Entonces la ley de la movilidad significa que todo ejercicio implica el patrón del circuito de la movilidad. No existe tiro parado. No existe. En el tenis no hay tiro parado. No hay. Incluso en el tiro del centro tengo que salir para hacer mi mejor tiro. Si yo en una entrada en calor estoy así parado, jugando así, solamente estoy haciendo mano, pero no estoy haciendo la lógica del juego. La lógica del juego es que si la pelota viene por el centro, voy a salir para entrar. Y si la bola es corta, voy a perfilar para entrar porque es una bola corta. Bien, entonces la lógica de la movilidad, de la ley de la movilidad, está siempre. La próxima, la ley de la realidad. Es la típica ejercicio del entrenador que grita mucho, que le dice vamos, vamos, vamos al jugador, y el chico hacemos un ejercicio de 3 o 4 pelotas y no mete una. Bien, tiró 2 pelotas afuera, tiró otra pelota a la red y termina el ejercicio en la volea y también la tiró afuera. Quiere decir, no existe en el tenis un ejercicio donde un golpe no esté encadenado con otro. Si querés darle un ejercicio de motivación, sí lo haces. Pero cuando haces un ejercicio, si el tipo no la mete, no puede terminar el ejercicio, porque no la mete. O sea, si yo estoy haciendo un ejercicio, vamos a suponer, derecha cruzada, revés con slice en el medio, volea, ¿sí? Approach, con revés con slice, entro paralelo y voleo de derecha. ¿Bien? Entonces el jugador hizo el golpe de carga, ¡pum!, le pegó. ¿Bien? ¿Bien? Y no la metió. Si te pones en entrenador de alto rendimiento, no hay approach. Porque si no enganchás, que es otra de las leyes, el golpe adecuado, es una irrealidad. Si estás entrenando técnica, bueno, lo podrás hacer. Pero si estás entrenando con un concepto táctico, no existe. Si él no la mete, no existe. A ver, si se le va así, no pasa nada. Pero a lo que me refiero es la lógica. Si el tipo la tiró 2 metros afuera o te la tiró en la red, ¿para qué vas a tirar un approach si eso no existe? Vos tenés que enseñar a entender el juego. Entonces el principio de la realidad es que siempre imitar lo que va a pasar en el partido. Y en el partido, si el jugador la erra, el punto se terminó. Y de esa manera estás trabajando la parte mental y generando que el chico aprenda a dominar la presión. ¿Ok? Entonces vamos a la próxima, que es la ley del ajuste. ¿Sí? En la ley del ajuste es muy importante para nosotros los entrenadores, que cuando hacemos drill, ¿sí?, siempre lancemos, ¿sí?, pelotas
de diferente manera. Si tú siempre normalmente nosotros, por lógica, tomamos empuñadura continental, ¿bien? Y siempre es bueno que tengan una Dunlop, porque es una gran raqueta que volvió a la marca full, ¿sí? Esto es un espacio publicitario de un segundo, ¿sí? Bueno, un momento gracioso para distenderme un poco. Empuñadura continental, siempre tiro la pelota igual, el jugador va a aprender siempre la habilidad a la misma altura. Entonces, como entiendo que el tenis es un deporte de ajuste, ¿bien? Y el chico tiene que ajustar en planos, en ejes, ¿sí? Y en espacios, ¿qué significa? Corta, larga, atrás, adelante, en ejes, arriba, medio, abajo, voy mezclando tiro de pelotas, ¿para qué? Para que su cerebro ajuste diferentes estímulos. Para los que se están enganchando ahora, recuerden que el tenis es un deporte tempo espacial. ¿Qué significa? El cerebro ajusta una pelota que viene en tiempo y en espacio, ¿bien? Y trata de golpear a la mayor potencia y el mayor control posible. Cuanto más sofisticado es mi cerebro y más sofisticado es mi cuerpo, más capacidad tengo de generar diferentes tipos de golpes. El tenis es un deporte de ajustes. El cerebro ajusta una pelota que viene en velocidad, que es tiempo, y en espacio, ¿ok? Sumado a lo que tiene que ver con mi cuerpo. Vamos a la próxima. La ley del enganche. La ley del enganche tiene que ver con lo que hablamos antes de la ley de la realidad. Bien, en el tenis hay 5 situaciones de juego. Saque, cuando alguien saque, a alguien devuelve, el retorno. Cuando alguien devuelve hay un golpe de fondo, una situación de juego de fondo de cancha, y se genera una situación de ataque y una situación de defensa. Bien, entonces estas 5 situaciones están siempre presentes. Se puede hacer que el jugador saque y se terminó, quiere decir que las otras se terminaron, bien, pero siempre tenemos que entrenar sobre las 5 situaciones. Quiere decir, cuando alguien sacar sin tener a alguien de enfrente es una situación técnica. Cuando yo estoy haciendo ejercicio de saque y no tengo a nadie enfrente, estoy haciendo técnica del saque. Pero si quiero hacer táctica, necesito meter a alguien que devuelva. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo la situación del enganche. Y la situación del enganche es que todo tiro y todo ejercicio se practica generando el tiro anterior que te llevo a hacer. ¿Qué significa? Si yo quiero hacer el 1 y 2 del saque y una derecha con carga o una derecha de ataque, tendré que tener a alguien que devuelve para generar el tiro anterior. Entonces, el único golpe que no tiene situación anterior es el saque, pero sí tiene rutina, proceso de adaptación, bien, que es muy importante entender. Entonces, cuando hago la situación de enganche, por ejemplo, recuerdo mucho Rubén Puerta como entrenador cuando trabajaba con su hijo, hacía Bertrand, a big hug for you, ok, take care. Un buen amigo de Francia, un gran entrenador francés que está conectado y que aunque, bueno, no andamos en francés o en inglés, de todas maneras le mando un fuerte abrazo. Como decía, Puerta hacía que Puerta hijo, ¿sí? Que Mariano voleara, hiciera el movimiento de approach primero para luego hacer volea. Cuando tú haces volea parado en el cuadro del saque, estás haciendo técnica de la volea. Pero si quieres trabajar la táctica de la volea, necesitas sacarlo hacia atrás, que el primer tiro sea de approach para que entienda la ubicación, ¿bien? Y porque la volea en partido es de percepción, es de lectura. Entonces, si no entrenas la lectura de dónde ubicarte y cómo reaccionar, por ahí tenés una técnica increíble, como ha pasado con muchos jugadores. Yo conozco muchos jugadores que vos lo ponías en entrenamiento y eran unos campeones voleando, pero iban al partido y lo pasaban por todos lados, porque no habían entrenado la lectura. Bien, eso es el principio del enganche. O sea, si van a entrenar la parte táctica de la volea o de cualquier otro golpe, plantean el partido, la pelota, el tiro anterior que te llevó a hacer el tiro que querés hacer. Bien, vamos a la próxima para ya terminar. La ley del impacto. El tenis tiene 2 puntos de impacto. Los 2 puntos de impacto son el pie contra el piso y la mano a través de la raqueta con la pelota. Los 2 puntos se trabajan. Bien,
Por eso el tenis es un deporte kinestésico. Ustedes no van a encontrar nunca un jugador en ninguna declaración que les digan, yo perdí porque no la vi, o hoy no la escuché. ¿Qué te dice un jugador? El jugador te dice, hoy no la sentí. La kinestesia es el tacto. Entonces, entender el momento del impacto, dónde el jugador tiene que golpear para poder transferir y tener la sensibilidad tanto de pies como de la mano, es entender el impacto y lo que genera la ley del impacto. Eso es muy importante. Es tan importante la ley del impacto que para los profesores que me están escuchando, que son de iniciación, los golpes se inician del impacto para atrás, no de atrás para el impacto. O sea, quiere decir que como el tenis es un deporte que tiene que generar éxito, lo que yo genero es que la metan. Impacto, impacto, la meto. Soy un adulto que no sé jugar. Impacto, impacto. Ah, ¿tomaste confianza? ¿Qué hago? La llevo para atrás. ¿Tomaste más confianza? La llevo para atrás. Tomaste mucha confianza, ya hago el movimiento más largo. Quiere decir, para procesos de formación, la ley de impacto indica que comenzás la enseñanza desde el impacto. Luego, en la parte de alto rendimiento, la medición del impacto, cómo transferimos la fuerza, cómo transferimos el efecto y el resultado que tiene, y los pies, cómo me apoyo. Luego les cuento una historia que yo tuve con Guillermo Vilas, ¿sí? En Kitzbühel en el año 81, que me invitó a viajar con él. Fui a 2 torneos, tuve 2 semanas con él viajando, una historia muy linda sobre el tema de la sensibilidad de los pies. Agradezco, hay más de 150 personas conectadas, les mando a todos un abrazo. Y para terminar, la ley de la repetición. El tenis es un deporte que el cerebro aprende junto con la huella motora por repetición. Es muy importante, acuérdense, cada golpe es un estímulo, y desarrollar un golpe se necesitan 10.000 estímulos. Si en las etapas de aprendizaje que toqué al principio el chico aprendió mal, el cerebro el día de mañana tiene que desaprender para aprender correctamente. Y por eso muchas veces los jugadores no llegan, porque hubo una mala formación en etapas iniciales y ya no tiene tiempo de volver a aprender. Entonces sus golpes no van a ser tan efectivos como deberían ser. Entonces, insisto para terminar, porque hay muchas cosas para hablar, pero bueno, es esto. En el programa de desarrollo, cuando aplican su conocimiento y lo bajan al terreno, primero entiendan, hay 7 filtros del ejercicio, hay leyes que tienen que repetir siempre, no importa el nivel, no importa la capacidad del jugador, hay que ser muy sistemático en hacer siempre y respetar las leyes. Acuérdense, el cerebro aprende por intenciones, marcar la cancha, siempre la movilidad correcta. Si no se mueve el jugador, estamos grabando incorrectamente y no atendiendo los pies, ¿sí? Los ejercicios tienen que ser reales, lo más parecido a lo que va a pasar en el partido. Ajusto tirando diferentes tipos de pelotas, diferentes velocidades, diferentes efectos, ¿sí? Engancho cuando quiero hacer una jugada con el tiro anterior, ¿sí? Siempre me muevo de la ley del impacto en generar el mejor impacto posible, y en la etapa formativa, ¿sí? Generar el aprendizaje desde el impacto. Y como entiendo que el cerebro aprende por repetición, a mayor calidad de ejercicio, mayor calidad y potencialidad de nuestro jugador. Bueno, amigos, les mando un fuerte abrazo. El martes hago una charla para los que quieran estar sobre el desarrollo del entrenador y la carrera, que creo que tenemos que mejorar mucho porque prácticamente hace 50 años que la carrera de nuestra profesión es igual. Entonces, comentar algunos temas que tienen que ver con nuestra profesión, proyectos, salidas laborales, diferentes cosas. El miércoles tengo una invitación de un grupo muy fuerte de Argentina, que voy a hacer un Instagram en vivo. En 2 semanas vamos a hacer con tops de Latinoamérica un vivo también. A todos les mando un fuerte abrazo, les agradezco que hayan invertido su tiempo en estar conmigo a la distancia, ¿sí? Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense mucho. Esta es una pelea muy dura que hay que pelear, pero no paren de difundir el tenis, que no solamente nos distrae, sino que nos mantiene conectados
con lo que nosotros amamos. Así que desde mi persona y todo el equipo, siempre, siempre mucha garra, mucho huevo, mucha actitud y lo mejor para todos ustedes, sus familias. A todos un fuerte abrazo.